por eso lo vamos a utilizar en nuestro ejercicio hoy día. Y aquí hay un ejemplo, o sea, la primera imagen de izquierda a derecha, tenemos una fotografía sin editar, ya que muchas veces el robo es como un poquito más opaco, ya no es como no tienen los colores tan vivos, porque es como la fotografía, lo más cercano como se captó, o captó harto lo que es la luz, la sombra. Pero en el JPG, como se dan cuenta, ese es como directamente procesado desde la cámara. Entonces uno lo visualiza y es como, wow, quedó bastante buena la fotografía. Pero si yo después revelo ese RAW que estaba opaco, después ustedes lo pueden modificar y editar o revelar, en realidad esa es la palabra correcta, como ustedes estimen conveniente, como ustedes les dé la gana. Y de cierta forma la información, según los ajustes que realicen, la pérdida va a ser mucho menor. O sea, si con el JPG, por ejemplo, tienen un espacio de ya 5 centímetros para moverse, con un RAW van a tener fácilmente medio metro o quizás un poco más. Entonces esa es como un poco la analogía. Van a tener mucho más espacio para poder trabajar la imagen. Ya, una de las cosas que se mencionó en la clase anterior era sobre la visualización de los archivos RAW en los computadores, sobre todo en los que son Windows. Ya, porque al menos Mac tiene la posibilidad de leer este tipo de archivos y no tiene ni mayor inconveniente, pero no así Windows. Entonces, acá yo les dejé un link, ¿ya? En donde, bueno, como yo tengo Mac, no lo pude probar, pero este es como un plugin, ¿ya? Que ustedes deben descargar e instalar en su computador. Y de esta forma, tienen la posibilidad de ver como el computador de cierta forma va a leer ese formato. Cada cámara, Así que ahí se los dejo para que después lo revisen y lo puedan descargar. Cada modelo de cámara, cada fabricante, Canon, Nikon, Sony, tiene su extensión de RAW. Ya todos trabajan con un formato RAW, pero en Canon es C2R o CR2, no recuerdo bien. En Nikon es .nef, ya, y así sucesivamente van variando, pero estamos hablando del mismo tema, para que lo tengan en consideración. Bueno, los principales software de revelado digital más utilizados son Adobe Camera Raw, que es un formato, o sea, es un software o es como un plugin muy similar a lo que es Lightroom, pero es como un complemento de Photoshop. Ya otro programa ya en Photoshop principalmente es más de retoque, más de edición fotográfica. Es como la típica imagen que como que se tiene que licuar a las personas, como que las transforman, las hacen más delgadas, más altas, le cambian, le sacan pelo, le ponen pelo y ese tipo de cosas. Adobe Lightroom, que es lo que vamos a ver nosotros, al igual que Capture One, son software de revelado que igual son bastante más conocidos y famosos. Hay algunos adeptos que se inclinan más uno por el otro, pero ambos son muy buenos. Y nosotros vamos a trabajar y a conocer lo que es Lightroom. Y esto es un poco lo que le había mostrado como imagen la clase anterior, en donde vemos este software ya con una fotografía de mi autoría, mostrando el antes y el después del revelado digital. Entonces, como dice acá, utilizaremos Lightroom para revelar nuestras fotografías y aplicar los diferentes ajustes que nos permite realizar el software, como por ejemplo corregir el balance de blancos, que también eso fue uno de los temas que conversamos hace un tiempo atrás al inicio, en que el balance de blancos, recuerden que es como la temperatura del color. Si nosotros hacemos un balance de blancos erróneo, muchas veces el blanco, por ejemplo, en la nieve, va a salir quizás más azul o va a salir quizás más amarillento y no vamos a saber por qué o no van a entender por qué. La razón es esa, el balance de blancos. Si ustedes trabajan, si se le olvidó modificar el balance de blancos,
ya, pero trabajaron en formato RAW, pueden perfectamente hacerlo en el procesador. Bueno, si trabajan en JPG también pueden alterarlo y modificarlo, pero van a tener, como les decía, un menor espacio, no va a ser tan preciso. Pueden mejorar el contraste, saturación, reducir ruido, corregir el lente, aumentar nitidez, etcétera. Un montón de ajustes que vamos a ir revisando, y si surge alguna duda, alguna consulta, no duden en hacerlo. O sea, estoy para aclarar todas las dudas en lo posible. Y obviamente con el objetivo principal ya de rescatar y hacer como esa foto que a ustedes les gustó mucho, sacarle mucho más provecho. O quizás esa fotografía que ustedes quieren rescatar, o que es justo la fotografía que le tomaron a la compañera y justo salió en toda la otra salió con el ojo abierto, y la que se ve mejor, entre comillas, justo salió un poco más oscura. Y yo necesito rescatar esa fotografía. Entonces ahí de esa manera ustedes la procesan y levantan las sombras. Entonces, ¿lograron descargar el software, perdón, por casualidad? Porque ahora yo voy a... Ya, dime, Solange. ¿No? ¿Alguien? Nosotros la estamos bajando. Ah, ya, Pero súper. todavía no la logramos bajar completa. Esperemos que tengan muy buen internet para a ver si se logra. Eso Yo ahora, estamos. muy bien. Yo ahora voy a cambiar de pantalla, así que y voy a abrir mi... A ver, denme un segundo porque voy a dejar de compartir pantalla y ahora me voy a cambiar a la otra pantalla. Acá, pantalla número 1. Eduardo, Ya, consulta, dime. ¿este programa no se puede obtener en los Mac? ¿O sí? Sí, sí se puede. De hecho, yo trabajo en Mac. Ah, ya. Y no lo logramos bajar en el Mac, así que lo estamos bajando en el otro. Ah, Entonces pensábamos que quizás no se podía. no, no, sí se puede. Están compatibles para ambos sistemas operativos, la verdad. Ah, ya, perfecto. Gracias. Así que con paciencia nomás, ya quizás como estamos un poco más encima de esto, a veces no Ujú. resultan las cosas, como que la tecnología huele nuestro, como la desesperación muchas veces, cuando Sí, queremos que pasa. la impresora funcione y no imprime nunca. Ya, Así acá es. se supone que ven mi escritorio, ¿cierto? Ya, yo abajo Sí. tengo mis programas con los que trabajo, y aquí ya estoy abriendo Lightroom. Ya, si se dan cuenta, eh, bueno, en el lado superior o en la parte superior tengo un cierto menú, como la biblioteca, el revelado, mapa, libro, proyecto, que son como las diferentes cosas que podemos realizar en Lightroom, ¿ya? En el lado izquierdo tenemos como la parte en donde están como la ubicación, nuestros archivos, nuestros discos duros. eh, Lightroom tiene un método de trabajo muy en particular que se llama catálogos, ¿ya? Pero claramente el tema del catálogo es como lo correcto en cómo debemos trabajar, pero también va a necesitar mucho más tiempo, ¿ya? Así que eso igual puede quedar como un apartado. En la parte inferior van a estar nuestras fotografías que vamos a incorporar, que vamos a importar a nuestro software, y en la parte derecha están como nuestro menú de ajustes o de herramientas, el cual ya cuando tengamos nuestra fotografía se van a activar. Si se dan cuenta, en este momento no hay nada. Entonces, el camino más rápido, o bueno, el camino lento, por decirlo, vamos a ir a seleccionar nuestra ubicación. Eh, Acá, perdón, en carpetas.
esto yo no lo hago muy a menudo, el tema de ir por carpeta buscando, entonces me pierdo un poquito con esto. Acá. Entonces yo tengo el desktop, por lo general, en nuestro... Es como que se llama en nuestro escritorio. Ya, y creo que no tengo las... No. Lo vamos a hacer como lo trabajo habitualmente, que es mucho más rápido, ya. Que nos vamos acá a colección rápida y ustedes abren la carpeta donde tienen sus fotografías guardadas, las seleccionan y las arrastran. Por eso digo que el otro proceso es más engorroso, es más largo y no lo hago habitualmente, entonces por eso como que me pierdo. Disculpen por ese impasse. ¿Ya? Pero si se dan cuenta acá es mucho más rápido y sencillo. Ustedes descargan sus fotografías en una carpeta en particular dentro de su escritorio, de su computador, y luego ese ustedes lo abren, ¿ya? Y luego ustedes después solamente tienen que arrastrar. Si ustedes se dan cuenta acá, están todas las fotografías seleccionadas porque yo las arrastré todas. Ustedes perfectamente pudieron haber arrastrado solamente una, ¿ya? Y quizás iba a estar marcado solamente la que arrastraron. Pero acá internamente, ustedes pueden seleccionar todas las fotografías que ustedes quieren procesar. Entonces ustedes pueden decir, ya voy a seleccionar esa y esa. Y luego le ponen importar. Yo en este caso las voy a seleccionar todas. Y ahí le puse importar. Y acá arriba está como la barra de cuando están procesando. Entonces, si se dan cuenta, ya se están incorporando todas las fotografías que estaban seleccionadas y ahí acaba de terminar. En este caso son 24 fotografías. Como ya les decía, en la parte inferior están todas las fotografías en miniatura. Ya, esta es mi biblioteca. Es como por ejemplo, es como del stand en donde están todas las fotografías. ¿Ya? Como les decía, acá está la ubicación. Si ustedes quieren, en los costados, aquí hay unas flechitas, justo en los bordes. Ustedes hacen clic y la ocultan. Entonces, de esa forma, van a tener mucho más espacio para trabajar. Abajo también, en las 4 esquinas. Bueno, acá ustedes pueden trabajar pueden modificar como la manera de visualización de una manera como muy práctica y acorde a lo que ustedes quieran. Si de repente tienen problemas quizás con la vista, pueden tener como las fotografías más grandes nada más. Todas estas fotografías, como les comentaba, están en bruto, no han sido eh, manipuladas. Entonces, acá hay un camino rápido y un camino, el camino sencillo y el camino que, entre comillas, un poco más complejo, entre comillas, pero es el que se recomienda porque es el que le da la libertad para poder hacer los ajustes como ustedes quieren. El camino sencillo, están ustedes acá situados en la biblioteca y si se dan cuenta, comenzamos a desplegar los menús. ¿Ya? Entonces acá yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta fotografía y ya ahí se activó todo lo que estaba antes oculto. Entonces acá yo podría hacer, acá voy a poner la visualización para no verlas todas, sino que voy a ver como el trabajo de forma inmediata. La exposición, voy a subir la exposición. La exposición, recuerden que si nosotros recordamos esta regla con el positivo y el negativo, si yo le doy más exposición, me voy a ir más hacia el lado positivo, entonces le voy a entregar más luz a la fotografía. Si me voy hacia el lado negativo, voy a subexponer la fotografía. En este caso lo que estoy haciendo
es sobreexponer la fotografía. Entonces se dan cuenta que está como predefinido. Acá hay una flechita y acá hay dos. Y ahí dice, la exposición que estamos haciendo acá es reducir 1/3 de paso de luz. Y acá estamos haciendo un paso entero. ¿Ya? Si no tenemos tiempo, lo podemos poner en automático. Y aquí, no, acá, no, tampoco. Me van a disculpar porque no acostumbro a trabajar en este camino, entonces lo que yo quería hacer era la comparativa para que ustedes vean el antes y el después. Pero después se van a dar cuenta porque el otro lado lo vamos a hacer mucho más fluido, el lado en donde dice revelar, que es el que a nosotros nos interesa. Después ustedes pueden ir bajando por los diferentes menús, ¿ya? Pero si se dan cuenta, son como bastante específicos, como ustedes apretan un clic y de cierta forma le va restando o aumentando luz. Acá el equilibrio, el balance blanco lo hace de manera automática y todo eso. Y como se dieron cuenta acá abajo, en este sector, está como toda la información de la foto. En mi caso, cuando yo tomo una fotografía, aparece mi correo, mi nombre y los datos, que en este caso son los metadatos que se le llama, con qué lente se tomó, con el ISO, eh, si ocupé o no ocupé flash y ese tipo de cosas. A qué apertura. Si se dan cuenta, en este método es bastante más sencillo. Es muy básico. Acá está la temperatura del color. Más, más amarillento, más cálido o más frío. ¿Ya? En resumen, el biblioteca va a ser un ajuste muy básico y automatizado. Pero el que yo quiero adentrar ya luego, porque es finalmente donde yo trabajo y donde yo quiero que ustedes conozcan, es este. Que es luego ustedes en el menú superior van a la pestaña de revelado, de revelar, y si se dan cuenta acá ya el menú cambió totalmente. En el lado derecho ya hay mucho más ajustes, están mucho más como detallados. Y eso es lo que importa. Se dan cuenta que ahora tenemos un montón de cosas, como todo un mundo con el cual podemos trabajar. Entonces, si yo tuviera esta misma fotografía, la voy a volver atrás, ¿ya? Ahí la restauré. Entonces, esta fotografía está como una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando ustedes realizan una fotografía, así como el ejemplo del cumpleaños que yo le estaba mencionando, es como, ya, a ver, esta fotografía le faltó luz. Tienen que primero observar la fotografía y definir, es como, qué cosas necesito rescatar o no. Por ejemplo, yo al ver esta fotografía, lo primero que veo un poco que el agua, en donde estaba esta hoja, como que está como media lavada, como que le falta como mayor contraste. Entonces yo me voy acá al contraste y le comienzo a dar un poquito más de contraste, si se dan cuenta. Yo voy a irme un poco como a los extremos para que el cambio sea más perceptible. ¿Ya? Por ejemplo, voy a dejar por ahí. Luego, si de cierta forma todavía no me convence, puedo jugar con las luces. ¿Por qué digo la exposición la dejé de lado? Porque la exposición es como un poquito como el comodín, o sea, ya si no puedo levantar más la fotografía en sí, como la luz, las ciertas partes puntuales, específicas, voy a ocupar la exposición, porque si se dan cuenta ahora, miren, si yo hago la exposición, le da exposición a toda la escena, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, le doy, eh, le doy un poquito más de luz a los blancos, es solamente una parte, sino que es como, es más focalizado.
es más sectorizado el trabajo, el ajuste. Entonces, por ejemplo, acá, si yo en la parte a los blancos le doy más intensidad, se dan cuenta que aquí se tiende a quemar un poco. Entonces, ¿qué hago con las luces altas? Yo al leer un poco la imagen, me puedo dar cuenta que puedo rescatar simplemente una zona en particular. Y como yo quiero generar más contraste, puedo trabajar con las sombras o con los negros. Si yo trabajo las sombras, se dan cuenta que ya hay un cambio. Y si yo todavía no estoy conforme, le puedo hacer como intensificar aún más eso. Ya por ahí hay algo que me parece interesante, pero claro, acá el amarillo como que quedó como muy saturado. Pero eso lo podemos ir viendo de a poco. Lo que yo le iba a mostrar delante era este ajuste, este botón, donde está la I. Este modo de visualización del antes y el después. Por eso yo les decía que en el modo de revelado rápido no, como que cambian un poco la función y quizás debe ser por eso, porque como un revelado rápido no busco yo como usuario ver un antes y un después. En cambio acá sí, acá yo necesito ir viendo como de a poco el proceso. Y hay diferentes maneras de visualizarlo. Em, si se dan cuenta, pueden ir variando ustedes la manera de visualizar. ¿Qué es lo que hice yo ahí? Apreté un botón acá y como que perdí lo que estaba realizando. Pero simplemente apreté Control Z, que son como comandos casi universales, que es como Control o en Mac es Comando Z y es deshacer, es volver hacia atrás. Si necesitaran volver hacia atrás, creo que debiera ser botón derecho, no, eso restaurar. Acá, volver atrás. Ustedes ingresan a editar y van a deshacer. Y ahí como que vuelven al paso anterior. Entonces, si seguimos bajando, seguimos con esta fotografía, lo que podríamos hacer de repente, según el caso, acá, si la textura es importante, rescatar ya sea, por ejemplo, la textura de alguna, de algún fruto, alguna nuez o, no sé, alguna corteza de un árbol, va a ser relevante, le pueden intensificar un poco más. Cuando ustedes hacen doble clic en este, como en este indicador, vuelve a cero, ¿ya? Para que lo consideren. Aquí yo hice un zoom, ya hice solamente clic sobre la imagen, para que vean un poco lo que voy consiguiendo con la textura. Estaba así, estaba en cero. Ahí yo le estoy subiendo a 20, a 40, a 60. Entonces, si yo lo comparo, ya tengo un poco más de textura, tengo como zonas más nítidas. Y acá está un poco lo importante también, recuerden de fotografiar a ISOs bajos. En este caso yo fotografía a 200 de ISO, entonces no tengo tanto ruido. Si tuviera ruido, esta nitidez, esta textura no va a ser la misma. ¿Alguno ha podido, cómo les fue con con el descargue del programa? ¿Pudieron o no? Nosotros lo logramos, sí, Sí, recién, súper. sí. Así que empezamos a Ya, jugar. entonces, cualquier cosa, cualquier duda ahí me van preguntando. Ya, súper, gracias. Entonces, después, si nosotros seguimos bajando, tenemos un ítem que es la claridad. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque eh, muchos de repente abusan porque entrega como una cierta nitidez. Aquí yo voy a exagerar
es como que la transforma un poquito más irreal. Acá de repente va a ser siempre como se dice, la propuesta como de ustedes. Ya si ustedes quieren, por ejemplo, una fotografía quizás como más artística, un poco más loca, o algo que a ustedes finalmente les parezca atractivo, está bien. Ya no hay acá un estándar en que yo diga, no, esto no pueden abusar. Simplemente una recomendación de que tengan cuidado con el tema de la claridad, porque entrega como esa sensación de que como que enfoca o deja más nítidas las imágenes, pero de repente altera o modifica como mucho los colores. Así que ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Yo por lo general cuando lo modifico igual trato de darle como valores muy pequeños. Yo como trabajo muchas veces, para que sepan, yo me sitúo sobre el ajuste y le voy aumentando o quitando con las flechas. Con la flecha hacia arriba ya va aumentando a 5 o va disminuyendo a 5. Si yo aprieto el Shift, que es esta flecha más gordita, lineal, que está en los computadores, va aumentando el salto más grande. Entonces, si antes era de 5, con el Shift es de 20 el salto. Bueno, si la fotografía acá en este caso hubiese tenido como nieblina, va a generar también ese contraste o darle un poco más de nieblina, como una bruma, como un manto blanco. Si ustedes tienen como todos estos parámetros o estos ajustes que pueden modificar de alguna manera, obviamente todos estos ajustes no es necesario modificarlos todos. Cada fotografía en particular va a tener sus ajustes pertinentes. Ya no van a tener los mismos ajustes, al no ser que se parezcan un poco, que es lo que vamos a ver en un ratito más. Bueno, acá tenemos la intensidad, que es como darle un poco más de intensidad a los colores, y la saturación. Ya ahí igual, como les decía, hay que tener cuidado más que nada porque la saturación de los colores o la intensidad igual es buena, porque tiende como a potenciar de repente como esos amarillos de la primavera quizás, o los verdes del campo, pero también todo tiene que, la sugerencia siempre es que sea como la justa medida, porque si no pasa como esa margen de que es como una imagen como irreal o que quizás quedó como mal editada. Que por ejemplo, si van a hacer la fotografía de la cara de una persona, que no tenga como un matiz en particular, no sé, que todo quedó como verde, como medio verdoso, medio azulado. A no ser obviamente que haya una intención y un juego de por medio. Y acá ya tenemos ajustes que son un poquito ya como mucho más específicos. Podemos dejar todos estos ajustes que realizamos arriba en cero y trabajar con estos. Entonces, acá es lo mismo. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo quiero generar más contraste. Entonces le voy a dar un poquito más de oscuridad. Voy a como a hacer que los oscuros sean aún más oscuros. Entonces le voy a agregar también un poquito de sombra. Entonces ya genero ese contraste. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo trabajar tanto con el menú de arriba como en la zona de abajo, que acá estas son las curvas de tono, ¿ya? Y en este caso son los ajustes básicos, como los más generales. En la curva de tonos, obviamente están incorporados los ajustes básicos, porque los ajustes básicos es como el resumen de todo. Entonces, cuando ustedes comienzan a bajar, comienzan a trabajar ya incluso de una manera mucho más detallada. Acá les voy a dar un poquito más de claro, si se dan cuenta, y darle un poquito más de luz. Y ya tengo una fotografía muy similar a los ajustes que hice arriba, simplemente modificando estos cuatro de acá abajo.
Una sugerencia, acá lo que tienen acá arriba, y donde está la información, esto se le llama el histograma. El histograma, cuando se sitúa en el lado izquierdo, si se dan cuenta ahí, esos colores que se están marcando ahí de manera azul, significa que están los negros absolutos, ¿ya? Y en este caso no hay ningún blanco, no hay un blanco absoluto. Si la fotografía estuviera totalmente quemada, ¿se dan cuenta? Ahí me indica de inmediato las zonas que están totalmente sobreexpuestas. Entonces ahí ustedes pueden jugar un poco. Lo ideal es que esta curva, de cierta forma, como que se esparza dentro de todo el esquema, que ciertas tendencias obviamente, si la intención es que sea como más contrastante, más oscura, va a estar situada en cierto lugar, o si va a ser más clara, va a estar situada en la parte de los blancos. Pero en general la idea es que también los colores como que estén distribuidos de manera más homogénea. Y una de las curvas, como por decirlo de una manera, que se utiliza bastante es una S, ¿ya? Entonces este debiera ser como un ajuste como correcto. Ustedes, además de haberlos trabajado de manera individual acá abajo, ustedes pueden hacer clic y ajustarlo arrastrando la curva. Ir haciendo puntos. ¿Ya? Acá, esto vendría siendo el negro, los tonos medios y los blancos. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta? ¿Se va entendiendo un poco cómo es el trabajo? Sí, nosotros sí, todo bien. Ya, genial. ¿Por ahí alguien más que esté? Aprovechen, que esta es la última clase. Bueno, si nosotros seguimos bajando, nos vamos a encontrar con este menú, que es ir modificando los colores ya en tres como niveles, por decirlo de una manera. Lo que es el tono, la saturación y la iluminación de cada color. Y acá un poco ustedes pueden escoger la manera de trabajar. Acá si se dan cuenta, si ponen el modo color, aparecen todos los colores arriba y aparecen estos tres parámetros abajito, ya dentro para poder ser ajustados. En el otro caso, en el HSL, aparecen los parámetros arriba y los colores aparecen distribuidos. Entonces ustedes cambian a saturación y pueden saturar, o sea, manipular la saturación de los colores o la iluminación o la luminancia, como dice acá, perdón. Entonces, yo antes le hablé un poco del amarillo que de repente había quedado un poco más intenso. Entonces, en esta área, en este ajuste, nosotros podemos manejar simplemente ese amarillo. Pero acá el cuidado que hay que tener es que muchas veces ciertos colores son la mezcla del color que nosotros vemos. Por ejemplo, si yo modifico el amarillo, posiblemente también se va a modificar algunos tonos verdes, porque también se cruza el color. Entonces, si se dan cuenta, yo lo desaturo y desatura bastante elementos de la hoja. Pero no me altera nada más que de lo que yo estoy manejando. Aquí estoy manejando, si se dan cuenta, el naranjo, que son los bordes de la hoja. El verde lo podría hacer más intenso o desaturar completamente. Ahí. Entonces, si se dan cuenta, manejé el verde, el amarillo, que era como la degradación que se aprecia en la hoja, y todo esto lo va dando la observación.
el naranjo, que eran los bordes, y ya como en el borde de la hoja aparecen estos matices más rojizos que, si se dan cuenta, si yo los saco, están aquí, presentes. Entonces, cuando ustedes vayan a darle iluminación solamente a la cara, perdón, de la cumpleañera, ustedes tienen que entender un poco qué colores o qué matices se encuentran dentro de la cara. Entonces, ahí ustedes pueden manejar un poco lo que es el amarillo, el naranjo, el rojo, que son los colores que se encuentran. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ir acá a la luz, a la luminancia, perdón, y le van a dar más color o menos color según sea el caso. Y en tono, ¿qué hacemos en tono? En tono, lo que vamos a realizar, podemos hacer que los amarillos se tornen más hacia el lado naranjo o hacia el lado opuesto, que es como el color siguiente, que es el verde. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos ir manipulando un poquito los colores, pero solamente, como les digo, de una manera muy focalizada, muy puntual. Si se dan cuenta, yo modifico este parámetro de extremo a extremo, pero lo único que me modifica es el color rojo que se encontraba en esta zona. Entonces yo quiero que ese color rojo no esté tan marcado, sino que se asemeje un poquito más al naranjo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, eso logré. Y el amarillo, quiero que esté un poquito más hacia el naranjo para que de cierta forma el naranjo igual tome más predominancia. Entonces yo la dejaría así aproximadamente, no sé si les parece o si le harían algún tipo de ajuste. Como les decía, esto es como a criterio de cada uno. Para poder verificar, como yo les mostraba, acá tenemos la comparación. Y si quisiéramos ver solamente los ajustes que acabamos de realizar, aquí cada una de las ventanas de los ajustes tiene esta flechita, ¿ya? La cual oculta o se despliega el menú. Y acá hay como un interruptor, en donde nosotros lo podemos desactivar o activar y ver el cambio que realizamos. Entonces, ¿qué es lo que me permite, por ejemplo, yo dejar la hoja un poquito más naranja? Es como darle la sensación que es como un poquito más otoñal o como que no estaba tan reciente la hoja, sino que ya igual llevaba un poquito más de tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos con el color? Lo que yo les decía hace un momento. Están estos mismos parámetros, pero de una forma simplificada solamente por color. Entonces acá podemos corregir un poco, quizás quedó muy oscuro, lo vamos a dejar en 0 y le vamos a dar un poquito más de saturación. Ya. Luego cuando llegamos a esta ventana de dividir tonos, ya este habla como de una manera un poquito más yo diría un poquito como más artístico, en donde podemos dejar un tono, por ejemplo, más cálido, ya, darle un poco más de saturación, y en este caso buscar un poco el equilibrio, porque acá abajo nosotros le podemos poner otro tipo de color, de tono, que va a ser más frío. Acá ustedes pueden hacer clic y buscar el color, ¿ya? Hacen clic en el cuadrito acá y lo pueden manejar con el gotario. Entonces acá lo que ustedes pueden ir como jugando un poco. De repente, para ciertas fotos puede funcionar un poco más.
como es para el caso de un atardecer, posiblemente podemos hacer que ciertas zonas fuesen mucho más cálidas, ¿ya? Pero insisto, cada fotografía es un ajuste distinto y es una invitación a que ustedes finalmente vayan modificando cada una de ellas, según sea su requerimiento. Ya, ese es el ítem de dividir. Yo lo utilizo bastante poco, ya, pero eso no quiere decir que no se utilice o que no lo vayan a utilizar. Acá vamos a ver el tema del enfoque nuevamente. Delante le agregábamos textura, pero la textura también nos daba como esa sensación como de algo más nítido. Muchas veces el contrastar un poco las imágenes nos va a dar como una sensación un poco más de nitidez. Pero acá nosotros tenemos la posibilidad de realizar un enfoque digital. Ya, si se dan cuenta, muy al extremo para que vean el cambio. Ya, fíjense en esta zona, la textura que hay ahí versus cuando yo activo, se ve mucho más. Como todos los parámetros, siempre sugiero no abusar, no irse a los extremos. Por muy enfocado que se vea, después al exportar, piensen que va a tener que volver como a comprimir un poco esta imagen y puede ser que no sean los mejores resultados que esperaban. Acá yo sugiero que se muevan entre los parámetros cercanos a los 50, no más allá. Igual van a realizar una cierta mejora. Y eso yo creo que es algo súper importante mencionar. Se dan cuenta que hay una leve mejora. A mí me costó tiempo aprender eso o acostumbrarme un poco a eso. Pero el consejo o la recomendación que les puedo dar es que cada detalle o cada paso de, por ejemplo, ir de 0 a 10 o a 12, puede ser que de cierta manera nosotros no lo percibamos al 100%, pero créanme que cada uno de los ajustes va sumando y realmente la fotografía final va a quedar mucho mejor a como estaba en un inicio, en que no necesitan como realmente ver como ese detalle, esa textura, como al 100% y totalmente nítida y enfocada, porque finalmente van a forzar mucho la imagen y no es necesario, porque finalmente nadie la va a estar viendo quizás como de tan cerca, sino que la van a estar viendo como la totalidad, ¿ya? Eso es súper importante. Y acá, ¿qué es lo que sucede también? Bueno, acá pueden modificar estos ajustes, pero yo principalmente modifico lo que es la cantidad, ya porque lo otro se deja de una manera como automática, como en realidad alterar ya es como modificar el punto, el radio, el detalle, y si se dan cuenta, si yo modifico la máscara, se desenfoca todo. Entonces, considero yo que esos parámetros que bajan sobre la cantidad, por lo general funcionan súper bien, simplemente modificando la cantidad. Pero lo que sí es súper importante, y cuando ya las fotografías tienen mucho ruido, cuando nosotros le damos el enfoque, vamos automáticamente a reducir un poco el ruido también. Porque ahí, si una fotografía tiene ruido y nosotros la enfocamos, se va a apreciar mucho más ruido porque lo que hace el enfoque como que genera como granitos, como una textura, ¿ya? Entonces, a través de la reducción de ruido, de la luminancia, lo vamos a dejar, por ejemplo, en unos 25, que también son como números que por lo general manejo yo, y de esa forma lo que va a hacer es suavizar, es como ese filtro de belleza muchas veces que utilizan para los retratos, como que suaviza la textura de la cara. Ya, eso es lo que provoca un poco lo que es el ruido. Obviamente, si lo hacemos al extremo,
vamos a conseguir ese efecto de belleza que no queremos, que finalmente se pierde la textura. Sino que por eso les digo yo que tiene que ser una cosa mucho más sutil. Y lo mismo, el tema del detalle y el contraste, por lo general yo no lo altero. Solamente me preocupo más de la cantidad y la luminancia. Una cosa igual importante, cuando hablamos sobre el apartado de los lentes, que cada lente tenía un ángulo de visión, que cada lente de repente servía para diferentes cosas, un teleobjetivo o un zoom, servía para fotografiar cosas a distancia, y habían otros que era como un ojo de pez, que deformaba mucho, era como las cosas que están más cercanas al lente, las tendía a deformar. Entonces cada lente tiene diferentes como detalles, por decirlo de una manera, que genera una pequeña distorsión o a veces una pequeña viñeta en los costados. En este caso el lente que utilicé no tiene mucha deformación, pero ¿cómo es la manera de corregir? Ustedes van acá en corrección de lentes y van corrección, activar corrección de perfil. En algunos casos, el programa lo va a reconocer de manera automática el tipo de lente que ustedes ocupan. Pero ustedes teniendo los datos y conociendo ustedes su equipo con cuáles tomar la fotografía, ustedes van a buscar acá el modelo. O sea, perdón, la marca de lente, en este caso es un Canon. Y acá me dice que es un Canon 10 22 milímetros. Y acá dice que es un 100, el cual el programa se equivocó y yo debiera buscar acá el 100 milímetros que posiblemente no está cargado. ¿Qué quiere decir eso? Que este programa, o los programas en general, se van actualizando y van incorporando nuevos lentes o nuevas extensiones ya de archivo. En este caso no está cargado el perfil del lente nada más. Así que, bueno, no tengo mucho que hacer, pero yo sé que este lente no deforma mucho, así que no me voy a preocupar. En el caso de que se notara mucho la deformación, tengo la posibilidad de transformarla. Y de repente mejorar, por ejemplo, mejorar la inclinación, las perspectivas. En este caso, como es una fotografía muy focalizada en la hoja, no lo necesito. Pero acá ustedes pueden hacer diferentes ajustes, como estirar, principalmente como para un edificio o rotar, ¿ya? Si ustedes rotan, por ejemplo, en este caso, o sea, en este caso rotan, se dan cuenta que quedó unas marcas blancas, que es la fotografía que no está aplicada, donde no hay nada. Entonces ustedes ponen acá restringir recorte, entonces cada vez que queden esos márgenes blancos ya no van a aparecer, sino que se va a recortar. Y acá lo pueden hacer de manera automática o con guías, ahí tienen diferentes funciones. Pero insisto, el tema del perfil lo podemos ver en otra fotografía, así que tampoco es como para matarse la cabeza y preocuparse. Pero acá tenemos efectos. Y acá de repente llegamos a un ítem que muchos de repente utilizan en Instagram de repente, que es como agregarle una viñeta. En este caso, como está el fondo oscuro, no se aprecia mucho, la verdad. Pero ahí se logra ver que se enmarcó. Obviamente, de esta manera no se ve muy bien la fotografía, simplemente lo hago de manera ilustrativa. Y nosotros de esta forma, nosotros podemos ir cambiando el punto medio, ¿ya? Como focalizando aún más en el centro, no.
Podemos también modificar que sea más redondo o más cuadrado. Habían fotografías antiguas que quedaban con este marco como más marcado en los bordes. Como les digo, es totalmente ya a gusto de ustedes. Y acá ustedes pueden hacer el que desvanecer o el degradado de cierta forma sea más duro o más suave. Y en algunos casos, respetar las luces altas de la fotografía. Aquí se nota re poco, pero en este sector hay un poquito de luz. Entonces, si yo lo respeto, se aclara. Entonces, de esa forma, la viñeta quedaría no tan como marcada, no tan como invasiva, sino como que se integraría un poco a la fotografía. Y otro caso también acá está el tema del granulado. Y el granulado, recuerden que habíamos hablado en su momento del ruido, y el granulado, como dice acá en este apartado, es de efecto. Entonces es como darle un poquito de intenciones un poquito más como creativas a la fotografía. Entonces a través del granulado nosotros le vamos a agregar ruido a la fotografía, o grano, que es esto, que ahí ya no estaba, y ahí nosotros le vamos agregando. Bueno, hace un tiempo atrás igual el tema del ruido, el tema de publicidad ha sido un poquito más como una cierta tendencia, así que en algunos casos no está mal como agregarle ruido, pero muchas veces nosotros como que buscamos mucho como la nitidez como absoluta. Y en la calibración del color podemos hacer como ajustes también de matices, o tanto en la sombra o los colores primarios, ya tanto de tono como saturación. Y un poco parecido a lo que habíamos visto acá anteriormente, que era lo de la división de tonos, ¿ya? Pero de una forma un poquito más como más delicada, más como detallada. A mí me gusta más trabajar el tema del uso del color en esta zona que en la división de tonos. Yo acá estoy haciendo ajustes simplemente para que los puedan apreciar, puedan ir viendo un poquito como de qué se trata, cuáles son los resultados. Obviamente va a variar mucho según la fotografía con la que estén trabajando ustedes. En mi caso, una fotografía súper como minimalista, muy simple, donde hay solamente un elemento. Y si se dan cuenta, ya recorrimos todos los ajustes que se encuentran acá en el apartado de revelar. Acá tenemos, todo esto lo trabajamos a color. Si lo ponemos en blanco y negro, simplemente se cambia el modo blanco y negro de la fotografía y podemos realizar los ajustes pertinentes con respecto a eso. Trabajar de esa forma. ¿Ya? Y ahí podemos volver a color. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Eso ustedes lo pueden aplicar a cualquier fotografía, o sea, y ahora de una forma quizás más sencilla, acá tengo otra fotografía. Si se dan cuenta, en este caso, y si hay alguna duda, pregúntenos, interrúmpame, no hay ningún inconveniente. Eh, esta fotografía está un poquito más oscura, como que está levemente subexpuesta. Entonces, lo que yo quiero es levantar un poquito la iluminación. Entonces quería levantar un poquito las sombras, pero no resultó mucho. Pero acá si ustedes le van dando un poquito más de luces o de blancos,
ya se va consiguiendo mucho más. Esta, si se dan cuenta, tiene un ISO 400. Y ya se dan cuenta que tiene un poquito más de grano la fotografía. Si yo la aplicara con la exposición, simplemente es más fácil, es más rápido, como yo les decía. Pero lo malo es que me ilumina toda la escena de una o de manera muy inmediata. En cambio, si yo lo hago con los ajustes que están bajo esos dos, que es el contraste y la exposición, voy como generando como cierta profundidad en la fotografía. Siendo que yo tengo acá un plano, acá hay otro plano que es donde se termina como el lomito, y tengo el plano final que es esta montaña entre las nubes. Entonces, lo que no modificamos delante, esta parte de acá, de la temperatura del color. Entonces se dan cuenta que hay como un matiz que es medio como rojizo. Entonces nosotros lo podemos hacer aún más como, perdón, rojizo, como más burdeo, o lo hacemos más frío, como es la nieve. Y acá también pues, tenemos el matiz que estaba como hacia el lado, como más burdeo. Entonces, si lo situamos hacia el lado opuesto, vamos a conseguir un poco como la fotografía más, como más blanca. Entonces ya de una forma muy rápida, ya se van notando cambios súper notorios y evidentes. Entonces acá le podemos dar un poquito más de textura. En paisajes, por lo general, yo igual le aplico ya un poquito más de claridad. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, si le doy mucho, se, se acentúa demasiado lo que son como el ruido, ¿ya? Y queda como muy oscura. Entonces, por eso siempre se sugiere como a realizar un poquito más de sutilezas. Y así podemos seguir. Si se dan cuenta aquí, solamente con las luces, yo puedo modificar ciertas zonas donde hay luz. Y así podríamos tratar de realizar este tipo de retoques, de revelados, perdón. Entonces aquí, si se dan cuenta, igual hay harto ruido, porque el ruido se genera cuando nosotros comenzamos a forzar la imagen. Y eso también se va a producir cuando nosotros la forzamos de manera digital, como lo que estamos haciendo ahora, o tanto cuando tomamos la fotografía en nuestra cámara. ¿Se acuerdan que hablamos sobre reducir el ruido? Entonces acá le vamos a dar un poquito más y vamos a ver cómo, de cierta forma, eso se suaviza. Así estaba. Si yo lo dejo en 40, se difumina y se pierde, se quita ruido. Entonces, cuando se quita ruido, también se quita un poquito como la nitidez. Entonces, por eso hay que tener ese equilibrio, ese cuidado. Entonces, yo lo dejaría ahí en 20 nada más. Entonces, entre tener la imagen como estaba con así de ruido, y en vez de llegar al punto de los 40 en donde ya no se veía, prefiero llegar a un punto intermedio. A eso iba yo. ¿Ya? Entonces acá podemos, como les decía, cada fotografía tiene su propio ajuste. Pero hay algo en particular que quiero mostrarles que son cosas sencillas, al menos con esta fotografía. Si se dan cuenta, en temas de exposición quizás está más o menos correcta, le falta un poco más de contraste, detalles que no son tan complejos de corregir. Le podemos dar más contraste, bajamos un poco el brillo, damos un poquito más de sombra y de esa forma ya estamos como realzando la fotografía en sí. ¿Ya? Si se dan cuenta ya en cuanto, en par de segundos nada más, conseguimos un cambio mucho más notorio y se ve bastante mejor, a mi juicio. No sé qué opinan ustedes. Entonces,
que es una de las cosas que me molesta de la fotografía, y lo que hablamos la vez anterior, es que la línea del horizonte está chueca. Entonces, ¿cómo la corregimos nosotros? Acá tenemos otra barra de herramientas que no la habíamos mencionado. Arriba de básico aparecen estas tres. Esta es la herramienta para recortar y enderezar. Entonces, si se dan cuenta, siguen esta línea y ya recorriendo y recordando un poquito lo que era la materia. Hoy día quizás nos vamos a extender un poquito en la clase porque quiero que alcancemos a revisar por último estas herramientas que les estoy mencionando a continuación. Y un par de truquitos como bonus track. Está ya la cuadrícula, la línea, o sea, la regla de los tercios. Ya está aplicada. Entonces, ¿cómo yo enderezo? Podría modificarlo de esta manera, ajustando, ¿cierto? Y le doy Enter. Y ya ahí me queda totalmente derecho. Pero la manera más como correcta y rápida de hacerlo, ustedes van aquí a esta regla, le dan clic y se saca. Entonces ustedes van a alguna de las partes donde está recta, que es como la parte en donde ustedes quieren indicar que es el horizonte, hacen clic sin levantar, dibujan la línea recta que quieren enderezar y lo sueltan. Y el software automáticamente la reconoce. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ser como muy estricto con la regla, nosotros vamos a apretar acá en la esquina inferior, en alguna de las esquinas, en este caso de la inferior derecha. Ya, eso quería comentar. Si ustedes se van a la esquina superior izquierda, o sea, o a cualquier esquina en realidad para modificar el tamaño o recortar, reencuadrar la imagen, si ustedes hacen clic, la pueden hacer de manera como libremente, ¿ya? Así como se dan cuenta, yo estoy moviendo el puntero a donde sea y puedo hacer el recorte de la fotografía. Pero lo que yo quiero es conservar la proporción. Y para conservar la proporción, ustedes van a tomar la esquina y van a presionar Shift. Y de esa forma, si yo me muevo para cualquier parte, la proporción se va a mantener. ¿Ya? Entonces, como yo lo que quiero hacer como regirme mucho a la regla de los tercios, la voy a dejar ahí. Y aquí ya podríamos seguir haciendo ajustes y todo. Los ajustes que vimos a continuación. Si se dan cuenta, cuando se vayan de vacaciones y tienen cámara reflex o mirrorless, más que nada con lentes intercambiables porque son más fáciles que se ensucien los sensores, van a aparecer este tipo de manchitas y se van a notar como en el cielo, que son partículas que están en el sensor y que finalmente estropean la fotografía. Entonces, de esta forma, nosotros nos vamos a ir a la herramienta siguiente, que es el pincel de clonar. Ya, ustedes hacen clic y si se dan cuenta hay un círculo más o menos grande. Ustedes acá pueden controlar el tamaño. También el desvanecer, que es cuando, supongamos que es un círculo, ya el círculo cuando está en cero va a tener sus bordes muy marcados. Cuando está en 100, los bordes van a ser más difusos. Va a estar como más difuminado el centro. Era un poco lo que sucedía con esto. No sé si me llevo a explicar bien. Cuando teníamos esto, ¿cierto? Si nosotros les damos el desvanecimiento, generamos unos bordes más suavizados. Cuando cuando está en cero, va a estar totalmente como rectos, como a secas. Entonces ese es de repente el cuidado que hay que tener, de no generar como un punto muy, muy marcado. Entonces, para corregir eso de una manera muy sencilla, vamos a dejarlo
con un pequeño desvanecimiento, ya voy a aumentar un poquito el tamaño y voy a pintar sobre él. Y automáticamente el programa genera un punto de referencia, ¿ya? Y si se dan cuenta, con el antes y el después que estaba aquí, ya no está. Eso lo pueden hacer quizás con un granito y todo. Lo que hay que tener cuidado, ya si por ejemplo justo ustedes hicieron esa marca y esto lo arrojó en este sector y se ve como algo extraño, lo que siempre se sugiere es que cuando ustedes vayan a clonar sea cercano a lo que al área donde ustedes están clonando algo. Porque de esa forma están como los colores están más son más homogéneos. Entonces ya de esa manera se borra eso. Acá hay otra manchita. Si se dan cuenta es muy sutil, pero ustedes pintan y de una manera muy rápida se soluciona ese problema. Lo que sí hay que tener cuidado, por ejemplo, ya supongamos que justo aquí había una lata de bebida. Entonces ustedes van a decir, ah, no, pero esto lo hace súper rápido. Y lo van a pintar y se va a ver así como difuminado. Esta herramienta, a diferencia de que lo que se puede hacer en Photoshop, tiene sus limitaciones. Y sus limitaciones va a partir mucho cuando hay un contraste muy marcado entre una zona y otra. Por ejemplo, si yo pintara esta parte de aquí, que hay una manchita, va a pasar totalmente desapercibida. No va a ser algo tan notorio. Pero si yo quisiera este trocito como de tierra que pasó hacia el lago, hacia la laguna, quiero que desaparezca, va a ser un poquito extraño. Entonces ahí ustedes van a tener que tomar la opción de dejarlo como está o achicar el pincel y hacerlo quizás con más cuidado sin tocar lo que está al otro lado. Entonces de esa forma ustedes se van acercando acá y se va como mejorando el- mejorando la imagen. Ya, hasta ahí vamos con esta herramienta. Luego tenemos otra herramienta que en este caso no la podemos aplicar en ninguna de las fotos que tengo, que es la de los ojos rojos. Pero ¿cómo funciona? Es súper sencillo. Tienen la fotografía con una persona que tiene los ojos rojos. Ya ustedes le dan clic y llevan este puntero hacia supongamos que ahí está el ojo, hacen clic. En este caso dice que no encontró ningún ojo, pero lo que va a hacer el programa, que ustedes van a hacer clic y se va a formar un círculo. Y ese círculo como que se va a adaptar aproximadamente a la pupila del ojo de la persona y la va a dejar con un centro más oscuro. Entonces va de cierta forma a disimular el ojo rojo, que se causa mucho con la fotografía con flash. Eh, bueno, con respecto a las tres herramientas más que quedan, esta es una herramienta de degradado. Y esa funciona simplemente si nosotros la activamos con un pequeño degradado. Siempre va a ser desde el lado que ustedes direccionan hacia como con el sentido en donde ustedes realizan la herramienta. Si lo hacen de aquí, de derecha a izquierda, va a tener esa función, o si lo hacen de izquierda a derecha. O después, si ustedes se equivocaron, lo pueden rotar. Entonces, los ajustes que ustedes pueden hacer muchas veces acá va a ser, por ejemplo, como de y intensificar un poquito más los tonos azules del cielo, por ejemplo. No sé, pues ahí ustedes pueden ir jugando. Ya, esa era otra herramienta que les quería mostrar. Se dan cuenta ya con unos pequeños ajustes o darle un poquito más de intensidad a las tonalidades, etcétera. Y esta en particular
Esta es como un pincel. Me dan un segundo para responder. Ya que nos tenemos que retirar en 4 minutos. Me van a disculpar. Esta otra fotografía que yo realicé, por ejemplo, si nosotros utilizáramos esta herramienta como pincel, podemos pintar la figura. Acá nosotros no nos damos cuenta que estamos pintando, pero podemos activarla acá abajo y automáticamente se nos marca como la zona donde estamos pintando. Ya yo estoy pintando muy a lo rápido. Ya supongamos que me tomé mucho tiempo. Esto lo pueden hacer perfectamente con la niñita que, el ejemplo que yo les daba, del cumpleaños con la cara que estaba más oscura. Ustedes pueden pintar la cara de la niñita y luego ustedes desactivan aquí y comienzan a realizar los ajustes. Y solamente realizan los ajustes en la zona que ustedes pintaron. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ir jugando un poco. Si se equivocaron, bajan acá un poquito y le ponen, aquí borrar. No. Borrar, ustedes aprietan el Alt y se genera el botón para borrar. Se transforma en el lado opuesto. ¿Ya? Aquí la voy a borrar. En algunos casos va a funcionar muy bien esto, la máscara automática. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando hay muy buen contraste de los elementos, yo voy a pintar y si me paso, ya aquí fue muy forzado y por eso se marcó. Pero si yo voy por el contorno y me paso levemente, me va a conservar como el borde de la figura. Si se dan cuenta, ahora quedó mucho más perfecto que la versión anterior. Y lo mismo. Y para finalizar, antes de que nos corten, por ejemplo, si yo tuviera este ajuste muy simple, ya supongamos que lo dejé en blanco y negro. Y esta es muy similar a la anterior y quiero que queden iguales, yo con el Shift la selecciono. Voy a sincronizar y acá ustedes pueden sincronizar todos los ajustes que quieran. Yo en este caso lo voy a sincronizar todo a modo de ejemplo. Y automáticamente las dos fotografías me quedaron con el mismo ajuste. Entonces ustedes ya no desde cero. Bueno, y así podemos hacer otras cosas que me quedaron aquí como por mostrar, pero por temas de tiempo no vamos a poder hoy. Pero lo que sí es súper importante, que no podemos dejar esto sin cerrar, es a cómo guardar la fotografía. Y nos vamos a archivo, le ponemos exportar, escogemos un lugar dentro de nuestro equipo, en mi caso lo voy a dejar en el escritorio, y vamos a bajar, y en este caso lo vamos a poner en un formato JPG, con una calidad al 100%, porque después ustedes las van a imprimir, pueden cambiar su resolución, si la van a imprimir tienen que dejarla en 300, ¿ya? Si quisieran agregar un sello de agua, ponen acá un sello de agua, editar sello de agua, y acá pueden escribir ustedes y crear su propio sello de agua como su autoría y le ponen exportar. Acá está exportando una fotografía, terminó. Ahora yo voy a ver la carta y acá está la fotografía exportada de la clase de hoy. Así que eso. Lo extendimos un poquito, disculpen, ahora hay una reunión, no sé si hay alguna duda, si existe alguna duda, no solamente escríbame, me pueden escribir o hacer la consulta a través de Soledad tal vez y canalizar el tema de algún feedback o alguna o solucionar algún problema por correo. No tengo ningún inconveniente con eso. Y bueno, eso, más que nada. Muchas gracias por la participación, por el compromiso y nada, cuídense mucho, que estén muy bien. Espero les haya servido. Gracias. Muchas gracias, Muchas Eduardo. gracias. Vale, chao, que estén muy Que bien. estés bien. Chao, chao, que estés bien. Gracias a ustedes. Chao.